que nos permite estar reunidos nuevamente en esta casa. Y vamos a continuar hablando del corazón. ¿Cómo van con la tarea que nos dejó el Señor el domingo? ¿Están haciendo la tarea de conocer el corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Sí, el que no lo está haciendo, el que no estuvo el domingo, lo invito a que vea la enseñanza a través de YouTube. Ahí está, para que se desatrase. ¿Listo? Y la palabra que el Señor trae en esta noche, hablando del corazón, es señales sutiles de alerta. Señales sutiles de alerta. Resulta que el corazón físico, cuando está empezando a enfermarse, empieza a enviar unas señales sutiles de alerta como diciendo, hey, póngase las pilas, que algo está pasando. Póngase las pilas que me estoy enfermando. Y nosotros muchas veces pasamos esas señales por alto. Y podemos confundir estas señales con es que estoy estresado, es que estoy cansado, es que no. Eso pasa cuando uno va envejeciendo, los años van pasando, el corazón va envejeciendo, entonces es normal. Y no es normal que, sí, es normal que nos dé la secuela juventud, pero hay enfermedades que son del corazón y que se pueden manifestar. Por ejemplo, subir poquitas escaleras y estar muy cansado. Es una señal de que algo no está bien en el corazón. Dormir y sentirse y levantarse y sentirse fatigado es una señal de que algo no anda bien. Dificultad para respirar cuando se hace un esfuerzo leve o incluso cuando se acuesta a dormir de lado. Eso es una señal de que algo no está bien en nuestro corazón. La inflamación en los tobillos, en los pies, en el abdomen al final del día, molestias estomacales persistentes, palpitaciones, mareos, aturdimiento, es una señal de que el corazón no está bien. Pero uno dice, ay no, es que estoy embuchado, qué tan raro que todos los días por la noche estoy embuchado. Tengo mala digestión y puede ser el corazón que nos está diciendo, hey, pilas. Prestar atención a estas señales tempranas es crucial para prevenir un infarto, para prevenir una insuficiencia cardíaca. Pero como malos paisas, preferimos curar antes que prevenir. Y así como el corazón físico nos alerta y nos manda señales y nos dice pongan las pilas ya, el corazón espiritual también lo hace y presenta señales sutiles de alerta que nos van evidenciando problemas que si no atendemos rápido nos cogen ventaja. Y si nos cogen ventaja, entonces nos podemos alejar de Dios y ni cuenta nos damos. Así como le pasó a Saúl, que Saúl ni cuenta se dio que Dios ya lo había desechado. Y hoy vamos a hablar a través de la vida de un hombre que escuchamos mucho, que vamos como estudiando su vida muy superficial, pero que tiene una evidencia tremenda y que el Señor quiere hoy dejar en evidencia nuestro corazón a través de la vida de Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Un discípulo y qué más, un traicionero. Entonces a uno le dicen Judas, sí, Judas el que vendió a Jesús, Judas el que traicionó a Jesús, pero nos quedamos ahí. Judas era interesado, Judas solo quería la plata, y vamos por encimita y pocas veces nos vemos reflejados en Judas. ¿O usted se ha visto reflejado en Judas? Sí, bueno, gloria al Señor. Resulta que Judas no es solo la representación de un hombre que traicionó y que vendió a Jesús. Judas es la muestra de lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que el corazón incluye? Todo mi ser. Todo mi ser, porque recuerden que el corazón está conectado a la mente y lo que yo pienso, eso hago. Y lo que hay en mi corazón me puede llevar a la perdición. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 26, al versículo 14, para que empecemos a ver
¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de Judas? Gracias. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14. Yo tengo la nueva versión internacional. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Y decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Amén. 30 monedas de plata. Ya se pueden sentar. 30 monedas de plata. ¿Usted cree que esto era mucho o que era poco? Mire, resulta que 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo común. Eso era una cantidad muy baja. Así es que si Judas hubiese querido el dinero, no hubiese pedido 30 monedas de plata. Hubiese pedido el doble, hubiese pedido el triple, pero el interés de Judas no era el dinero. Y vamos a ver por qué hemos estudiado a Judas por encima. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, el versículo 3 dice que Satanás entró en Judas. Y vamos a leerlo para que podamos entenderlo mejor. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, para que el Señor nos continúe guiando en esta palabra. Dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo, para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. ¿Por qué creen que Judas hizo eso? ¿Por qué Satanás entró en Judas? Y muchos podrían decir, porque es que Judas era el que estaba destinado a perderse, ¿cierto? Y la Biblia lo dice, Judas era el que estaba destinado a perderse. Porque mire, si nosotros sacamos esta conclusión, iríamos en contra de la misericordia y la bondad de Dios. Satanás entró en la vida de Judas por varias razones. Razones que Judas no quiso, que no entendió que eran señales sutiles de alerta en su vida. El diablo entra en las puertas que nosotros abrimos. Donde hay una puerta cerrada, Satanás no entra. Pero hay muchas puertas que tenemos abiertas que nosotros ignoramos. Y muchos estudiosos sugieren que Judas era un celote. Y los celotes eran un grupo de judíos. Eran un grupo de judíos que buscaban derrocar el dominio romano por la fuerza. Así que Judas se unió a Jesús porque pensó que por ahí era el camino que él necesitaba para encontrar la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un montón de seguidores. Entonces él que dijo, no, Jesús va a la cabeza y mucha gente lo está siguiendo, mucha gente lo está escuchando, esa iglesia de Jesús está llena, entonces yo puedo entrar ahí y armar el alboroto. A través de mi grupo yo puedo entrar ahí y lograr el fin que yo quiero. Pero resulta que al ver que Jesús hablaba de poner la otra mejilla
que hablaba de un reino que no es de este mundo, su admiración se pudo haber convertido en un resentimiento amargo, porque Jesús no hacía las cosas como Judas quería. ¿Cuántas veces nos hemos resentido nosotros porque Dios no me da lo que le estoy pidiendo, porque Dios no cambia a la persona que yo le estoy pidiendo, porque Dios no hace conforme a lo que yo estoy anhelando? Pero esas señales sutiles que va enviando nuestro corazón, nosotros no las identificamos. Porque a veces a través de la religiosidad nos vamos escondiendo, ¿cierto? Los celotes querían una rebelión militar contra Roma y esperaban un Mesías guerrero y un líder político, alguien que expulsara a Roma con espada y con revolución. Por eso, cuando Jesús entra dice la Biblia, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, los judíos lo recibieron con palmas, con hojas de palmas. ¿Saben por qué? Porque hay un libro que no está en la Biblia cristiana y es el libro de los Macabeos, es un libro de historia. Cuando los Macabeos derrotaron por primera vez a Roma, cuando ellos ganaron la victoria, ellos se entraron celebrando con hojas de palma. Entonces lo que la gente estaba aquí era diciendo, aquí viene el otro Salvador. Y ellos gritaban, Hosana al hijo de David. ¿Quién fue David? Un rey que además de rey era guerrero. Dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David usaba la espada. David tenía un ejército. David enfrentaba los pueblos enemigos y los derrotaba. Y entonces la gente, batiendo las palmas, decía, Hosana. Hosana no es lo que para usted y para mí significa hoy. Hosana en esa época significaba el que nos va a salvar, sálvanos, sálvanos. Y las palmas, las hojas de palmera significaban que venía a armar la revolución. Y lo único que el pueblo judío estaba haciendo era que estaba provocando a Roma. Porque Jesús entra a Jerusalén, que era la capital, era donde estaba Roma, eran donde estaban todos revueltos. Entonces la gente, vamos a provocar a los romanos, porque este man va a armar la revolución. Miren, pero llega un Jesús distinto. Llega un Jesús que predica el amor al enemigo, que no usa la espada, que habla de un reino que es espiritual, que no es político. Y a Judas esto siempre le chocó. Y a la iglesia hoy le sigue chocando el mensaje. Cuando se habla de perdonar al que te hirió, mucha gente huye, mucha gente se va, mucha gente no quiere. Cuando se habla de poner la otra mejilla, ¿qué se dice? Oigan, ¿cómo así que yo tengo que poner la otra mejilla y que me sigan haciendo daño? ¿Sabe por qué muchos no perdonan? Porque creen que al perdonar tienen que aceptar que la persona que lo hiere les siga haciendo daño. Cuando Jesús habla de amar, muchos dicen no, 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 no. Y al igual que Judas, la iglesia sigue estrellándose contra esta enseñanza. Aunque está en la iglesia. Mire, el versículo que acabamos de leer dice, uno de los 12. No dice el discípulo llamado, no, uno de los 12. Y eso quiere decir uno de los que está allí dentro de la iglesia. De pronto nosotros somos ese uno que está allí dentro de la iglesia, chocando con el evangelio, pero que seguimos ahí caminando. Muchos historiadores piensan que Judas intentó forzar a Jesús para que revelara su poder. Judas no quería perder a Jesús. Judas quería controlar el plan de Dios. Porque quizás él pensó, bueno, si yo vendo a Jesús, si yo voy y lo entrego, entonces se va a revelar, o sea, va a sacar lo que hay en su corazón, que Judas nunca entendió el corazón de Jesús. Judas sabía lo que había en su corazón, tal vez, porque dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Si a Judas lo hubiesen vendido, lo hubiesen traicionado, ¿él qué hubiese hecho? Saca la espada.
ese man era experto en bolear la espada y él pensó que Jesús iba a hacer lo mismo. Pero resulta que Judas no lo traicionó esperando que muriera. Lo traicionó creyendo que Jesús actuaría milagrosamente. Pero cuando vio que Jesús no se defendió, que fue arrestado como un cordero, que lo condenaron, Judas se quebró. Judas se quebró por dentro, porque ese corazón que venía mostrando señales sutiles de lo que había, él no lo atendió nunca. Por eso Judas no se gastó el dinero. ¿Sí ven por qué Judas no vendió a Jesús por dinero? Porque si lo hubiese vendido por dinero, uno, hubiese pedido más. Y dos, se lo hubiesen mecateado en cositas. No lo hubiese devuelto. Y ha dicho, bueno, ya lo vendí. Ya mi propósito era venderlo, ya, de malas. Voy a ir a comprar un terreno, me voy a ir a sembrar, voy a ir a comprar ovejas, las voy a meter allá y voy a hacer plata. No, eso no fue lo que pasó. Por eso no es una simple historia. Él fue y devolvió el dinero, tuvo remordimiento y se quitó la vida. ¿Saben cuál fue el error más grande de Judas? Ir a buscar al hombre y no a Dios. Él fue y buscó a los líderes religiosos a devolverles el dinero y él les dijo, yo entregué sangre inocente. Y los líderes le respondieron, ¿y a nosotros qué no importa? Pues nosotros ya le pagamos, a nosotros qué no importa. Él nunca fue a Dios, él nunca entendió la gracia, él nunca entendió la misericordia. Cuando usted y yo vamos al hombre, cuando usted y yo nos sentimos remordidos, cuando usted y yo pensamos en el hombre primero que en Dios, no hemos entendido el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Podríamos concluir que Judas no vendió a Jesús para perderlo. En su mente lo vendió para obligarlo a ser el Mesías que él quería que fuera. Pero eso no pasa. Muchos en la iglesia queremos el Dios que nosotros queremos tener. Por eso el Dios que nos redarguye, el Dios que nos confronta, el Dios que nos hace ver nuestro pecado, el Dios que nos dice da la milla extra, el Dios que nos anima, ese no es el Dios que yo quiero. Porque es que Dios es amor. Y entonces Dios me tiene que tener paciencia, me tiene que esperar. Hay iglesias donde haga lo que quiera, porque Dios lo entiende. Haga lo que quiera porque Dios ama al pecador. Y se tragan esa mentira. ¿Cuáles fueron entonces las señales sutiles de alerta que Judas ignoró y que tal vez nosotros, al igual que Judas, podemos estar ignorando? La primera señal de alerta es vivir de apariencias. Vivir de apariencias. Mire, Juan 12:6, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12 hay una historia que amamos y habla de la mujer que derramó el frasco de perfume a los pies de Jesús. Resulta que en el versículo 6, Judas dice, ¿y por qué tanto desperdicio? Eso se pudo haber vendido para dárselo a los pobres. ¿Cuál era el interés de Judas ahí? ¿Cuál era? Aparentar, pero también quería sacar el dinero, ¿cierto? Quería sacar dinero de la bolsa. Miren, cuando un grupo o una organización nombra a alguien como tesorero, es porque esa persona es confiable. Oye, Graciela, esa persona es confiable. Si yo sé que una persona es mentirosa, yo digo, no, el mentiroso es ladrón. Y al ladrón yo no le voy a entregar la plata. Me deja en bancarrota. No, no, no. Ni las llaves menos. ¡Ja! La persona, o sea, Judas, aparentaba ser confiable. ¿Será que Jesús no sabía que Judas metía la mano? Sí. Estuvo 3 años y medio esperando
que Judas confesara, se arrepintiera. Fueron 3 años y medio de misericordia que Judas no entendió. Y eso es lo que Judas aparentaba ante los discípulos, ser confiable. Déjeme el dinero a mí. ¿Por qué? Yo digo, porque si Mateo era un recaudador de impuestos, ese man sabía manejar la platica, hasta sabía administrarla, ¿por qué no le entregaron a él la bolsa? Tal vez porque pensaron que esa era su debilidad. No, los recaudadores de impuestos eran ladrones, porque cobraban de más para sacarse tu tajada. Entonces, como los discípulos le vieron el pecado a Mateo, no, a este no le entregamos, no. Entregámosle a Judas, que aparenta ser como fiel, aparenta ser derechito, recto, entreguémoselo a él, ¿cierto? Fueron 3 años que Judas robaba. Y lo dice en Juan. O sea, no era la primera vez que Judas quería meter plata a la bolsa para sacarla. Dice que Judas acostumbraba a sacar dinero de la bolsa. La debilidad real del corazón de Judas era la falta de honestidad y de honradez. El vivir para la aprobación y para el aplauso, buscar el reconocimiento. Por eso dijo de una manera muy heroica: qué desperdicio, Señor, que te estén lavando los pies con ese perfume que vale el salario de un año. Qué desperdicio, Dios mío, no, mira todos los pobres que hay, nosotros que somos tan buenos, démosle comida a los pobres, alimentemos a los pobres. Y ahí se volvió un juez, porque en su corazón pudo haber dicho: Jesús, ¿usted cómo permite eso? Qué despilfarro. Incluso señala a Jesús. ¿Por qué Judas no dijo, vea, ¿sabe qué? No me dé el dinero, porque es que esa tentación es muy grande para mí. No me entreguen a mí la bolsa, porque es que yo sé que por ahí caigo. Tal vez al principio no sabemos si Judas robaba o no robaba, pero cuando se dio cuenta que robaba, ¿por qué no fue capaz de confesarlo? ¿Por qué se lo guardó? ¿Por qué siguió aparentando algo que él no era? Porque cuando usted y yo tenemos una debilidad, que nuestro corazón nos va dando muestras de cómo vamos deslizándonos y vamos cayendo en el pecado una y otra vez, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no confesamos? ¿Por qué no reconocemos? ¿Por qué no vamos a Jesús? Mire, Judas nunca aprendió a ir a Jesús. Por eso fue a los maestros de la ley y devolvió las monedas. Nunca aprendió a ir al Señor. Usted y yo aprendimos a ir al Señor ya. Nosotros necesitamos un mentor. No fuimos creados para vivir como veletas, como sacosolos. Necesitamos un mentor. Por eso la palabra dice: confesaos los pecados unos a otros. Confesar los pecados es que yo diga X, mi mentora es la hermana Berta, y yo puedo ir a ella y decirle: Berta, ¿sabe qué? Ay, yo tengo una debilidad tan grande. Tengo una debilidad en esta área y estoy peleando con esto y estoy luchando con aquello. Ella es confiable y no busque cualquier mentor. Un mentor que usted sepa que busca el Señor. Un mentor que, aunque lo vaya a coger y lo vaya a estregar a usted así como se estregan las aceitunas para sacarle aceite, usted diga: yo sé que eso viene de parte de Dios. Porque si yo voy a mi mentor y le digo: estoy luchando con esto, esto y esto, y mi mentor me dice: tranquilo, que Dios lo entiende. Eso no es un buen mentor. Un buen mentor es el que te exprime a través de la palabra para llevarte a entregar tu corazón al Señor. Mire, cada uno de nosotros conoce sus debilidades. ¿Usted conoce las suyas? Si no las conoces, ese es su trabajo. Conocer nuestras debilidades. Y podemos estar repitiendo el patrón de Judas sin darnos cuenta, ignorando las señales de alerta. Porque como
lo que estamos haciendo no es algo tan grande, no es algo tan evidente, entonces ese pecado no lo tomamos en serio. Imagínense a Judas sacando una monedita, otra monedita, sacaba de a un poquito para que no se descuadrara mucho ahí en la cuenta. ¿Será que usted y yo decimos una mentirita? No más. Y esa mentirita es meter la mano a la bolsa y sacar una monedita. Ah, no, es que, ay, no, es que es una pequeña fantasía que yo tuve por ahí una pequeña fantasía. Me imaginé por allá en una playa paradisíaca con un hombre distinto a mi esposo. Ah, pero eso no es nada. Eso quedó en mi imaginación. Ajá, sí, esa es otra monedita que sacamos de la bolsa y nos la echamos al bolsillo. Ay, no, es que esa información, no es que eso que yo hablé, no, es que eso se tenía que decir, es que yo vi tal cosa y yo tenía que comunicarlo. Ah, esa es otra monedita que yo eché al bolsillo. Ah, es que yo ando señalando y juzgando. Ah, esa es otra monedita. ¿Cuántas monedas nos hemos robado de la bolsa? ¿Cuántas monedas nos hemos echado al bolsillo? Pero el ladrón era Judas, yo no. Vivimos de apariencias. Mire, empezamos con algo pequeño y se puede llegar a algo mucho más grande. Así como Judas empezó sacando una monedita, otra monedita, después quiso más y ahí cayó. Por eso yo necesito conocer mis debilidades, para que así como hizo José, yo pueda huir de ellas. Cuando la mujer de Potifar le hizo striptease, y no solo con hacerle striptease se quedó contenta, sino que como él no quería, entonces lo desnudó y a él le tocó salir corriendo. No sé cómo eran los calzoncillos, pero le tocó salir corriendo en calzoncillos. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió por valiente. La segunda evidencia o la segunda señal de alerta que manda el corazón es que usamos a Cristo como medio para lograr un fin. ¿Cuál era la intención de Judas al unirse a Jesús? Armar una revolución. Armar una revolución contra Roma y vencer a los enemigos, pero a su manera, no a la manera de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es su intención para estar en los caminos del Señor y para servirle al Señor? ¿Cuál es? Vaya pensando ahí, ¿cuál es mi intención para servir al Señor? Mire, Judas no entendió de qué se trataba el reino de Dios, porque Judas amaba el poder, amaba la acción, amaba la influencia, amaba la posición. Él quería a toda costa figurar, tener una posición. Y tal vez usted ahí sentado va a decir, no, no, a mí no me gusta ser reconocido, a mí no me gusta ser visto, yo no soy como Judas. Ah, no, hay una noticia y algo que el Señor me decía, la iglesia que no está sirviendo, está ahí sentada, está como Judas, está como Judas. ¿Usted se sabe la palabra? ¿Sí ven? Digo, o no digo. No, Lina se la sabe, usted se la sabe. Lina no lo va a salvar a usted ni a nadie. En el momento del conflicto, que usted esté solo, no va a poder decirle a Lina, Lina, que yo qué le tengo que decir al Señor aquí. No, es su relación, es suya. Sabemos que la palabra dice que nosotros somos responsables de cumplir la gran comisión. Venir a sentarse, no hacer nada, ni aquí, ni afuera, ni en ninguna parte, es no cumplir con la gran comisión. Es no ir a ser discípulos.
Sabemos que la palabra dice que estamos llamados a ser sal y a ser luz, que tenemos que ser testigos vivos del Dios que nos llamó y que a cada uno nos fue entregado un don y que usted no va a ir a donde le leen la bola de cristal a que le digan cuál es su don, porque muchos vienen a nosotros y nos dicen, ay pastor, ¿cuál es mi don? Y casi que le dice a uno, pues el don de la tienda que le fía a mi hijo porque yo no lo veo usted haciendo nada. ¿Cuál es mi don? Tengo al Dios que me entregó el don al que yo tengo que ir a preguntarle, ¿cuál es mi don? Anhelad los diversos dones, dice Pablo, anhelen los diversos dones y hágale, póngase a trabajar. Estamos llamados a ser sacerdotes. Pedro dice que somos sacerdocio. Somos sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra la presencia de Dios. ¿Usted ministra todos los días la presencia de Dios en su vida, en su casa? Mire, al igual que Judas, la iglesia hoy no ha entendido el reino de Dios. No ha entendido el reino de Dios y ha buscado el reino de Dios como un fin para lograr algo. ¿Qué es algo? Salir de un problema, salir de una enfermedad, que Dios arregle a mi esposo, que Dios arregle a mi esposa, que Dios arregle a mis hijos, que Dios arregle al vecino que me tiene hasta aquí, que Dios arregle a todo el mundo menos a mí. Que Dios me solucione los problemas, que Dios me dé plata. Entonces no hemos ni siquiera entendido para qué diezmamos. Diezmamos esperando que Dios nos recompense porque Él tiene la obligación, según su palabra, de darme más de lo que yo le doy. Estamos locos sin ideas y como decían por ahí, con el agua lejos, porque no hemos entendido el reino de Dios. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y muchos van buscando solo lo material. Queremos a Cristo como un medio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de heridas. Mire, nuestro corazón está lleno de faltantes de un papá y de una mamá. De un papá que no fue protector, que no fue proveedor, de una mamá que no fue amorosa, de unos padres que no nos dieron amor y cuidado incondicional. Y entonces nos tocó aprender a sobrevivir con las uñas, solos y a defendernos como podemos. Tuvimos unos padres que a muchos no nos defendieron y nos tocó aprender a defendernos, que a muchos no nos validaron, que a muchos no nos hicieron sentir importantes. Y llegamos a la iglesia y entonces el Señor nos da unos dones, nos empieza a usar y se nos suben el pecho, se nos sube el ego. Y entonces tenemos el servicio en la iglesia y tenemos a Cristo como un medio para lograr un fin. Judas quería vencer a los romanos a través de Cristo, pero a punta de espada. Nosotros queremos vencer las heridas de nuestro corazón, los faltantes que traemos desde pequeños a través del servicio. Y así no es. Si nosotros tenemos algo, es porque Dios es muy bueno. Si el Señor nos quiere usar es porque Dios es muy bueno, no es porque usted y yo lo merezcamos, es porque Él es bueno. Así es que esa es otra señal que tenemos, que nuestro corazón va diciendo, hey, te estás llenando de orgullo, te estás llenando de vanagloria y vas por el camino equivocado. Pero uno dice, no, yo le estoy sirviendo a Dios. Y escucha uno por ahí en ciertas iglesias que dice, tremendo siervo de Dios. Tremendo siervo de Dios, no. Tremendo Dios el que tiene ese hombre. ¿Cómo usa Dios a ese hombre? ¿Cómo usa Dios a esa mujer? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo levanta Dios esa iglesia? Es Dios, no somos nosotros. Y como hay tantas heridas en el corazón, entonces empezamos a poner el hombre como centro. Y lo tercero, ojo, dígale al que está a su lado, dígale, Satanás usa lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que Satanás entró en Judas, ¿cierto? ¿Por qué?
o lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? A ver, si usted alcanza a identificar los pecados de Judas. Ay, tan bueno mirarle los pecados a otro. Pero los de uno no. Avaricia, orgullo, deshonestidad, había desilusión, había vanagloria, había prepotencia, deseo de venganza, justicia propia, porque él quería era mochar cabezas. Mire, y Pedro, es más, Pedro sí sacó de verdad la espada y mochó una oreja. Había falta de perdón, porque él no, ¿cómo así que vamos a perdonar? Era duro con los demás, había manipulación, había mentira, engaño, se quejaba, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted se gasta el perfume ahí y nosotros necesitando la plata? Había falsedad, había necesidad de agradar a otros, había autosuficiencia. ¿La culpa entonces fue de quién? ¿De Dios que lo escogió para que él fuera el traicionero? No. Entonces la culpa fue de Satanás. No. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Y entonces, ¿por qué la iglesia vive peleando con el diablo? ¿Ah? ¿Por qué la iglesia vive peleando con el diablo y echándole la culpa de todo? Porque la iglesia quiere que le hagan una liberación, 2 liberaciones, 3 liberaciones, que nos levantemos en guerra porque es que en mi casa está así, porque no sé qué y no sé qué. El diablo hace guerra contra los hijos de Dios, sí. Pero si el diablo se entra a su casa, la culpa no es del diablo, la culpa es suya. Si usted dice, es que el diablo me está atacando, mire primero qué hay en su corazón que usted le dio cabida al diablo. El diablo usa lo que hay en mi corazón para venir a derrumbarme, a destruirme, porque él viene a robarme, a matarme, a destruirme, a desbaratarme la vida. Mire, la culpa fue de Judas y la culpa es de la iglesia, que teniendo la verdad y caminando con ella por 3 años, que siendo usado por Dios, porque Judas fue uno de los que Jesús mandó de 2 en 2 a que hicieran liberación. Judas, sin convertirse. Ahí ve uno cómo es Dios el que usa al hombre, no cómo son los méritos del hombre los que hacen que Dios lo use, no. Judas no se convirtió. Es más, ninguno de esos hombres yo creo que eran convertidos. Porque Pedro sacó la espada, Pedro negó a Jesús. Los otros 2 dijeron, siénteme uno a mi derecha y otro a la izquierda, Señor, cuando está en su reino, siéntenos ahí. Cuando a Jesús lo llevaron a la crucifixión, todos se desaparecieron. Ahí el único que se podía salvar era Juan, que tenía una identidad en Cristo, porque él se autodenominó el discípulo amado. Él entendió el amor de Dios y lo recibió. El resto, pero Jesús envía de 2 en 2, y entre esos 2 envía a Judas, hicieron liberaciones, se alegraron, repartieron comida, sirvieron, fueron de pueblo en pueblo llevando, hizo, pero nunca entendió la verdad. Mire, Judas había recibido la herramienta para sanar. Y una de las herramientas que Judas recibió para sanar era la bolsa con la plata. Cuando Judas recibe la bolsa con el dinero, él pudo haber abierto su corazón y decir no. Cuando le entregan la bolsa a Judas, eso fue una muestra de confianza. Le dieron un voto de confianza que él no quiso aprovechar. No usó esa herramienta, no se quiso arrepentir porque no quiso entregar su corazón a Cristo. Porque aunque caminaba con Cristo, su propósito era uno muy diferente. Aunque caminamos con el Señor, muchas veces la iglesia no ha entendido cuál es el propósito. Por eso uno ve gente años y años en una iglesia, en otra iglesia, se alegran con una palabra
y volvemos a la parábola del sembrador. La semilla que se tira, la semilla, crece entre cardos, entre espinos, crece entre las piedras. Muy poquita semilla produce fruto. ¿La culpa es de Dios? ¿La culpa es de Satanás? No, la culpa es mía. Porque tengo las herramientas, tengo la verdad, estoy caminando con la verdad, pero ay, qué pereza la verdad. Qué pereza leer la palabra, qué pereza. Y la única herramienta para desbaratar las mentiras es la palabra. No hay otra herramienta. Mire, Dios nos está entregando herramientas para sanar nuestro corazón, pero no queremos tomarlas porque, uno, pensamos que estamos bien. Nos equivocamos y pensamos que estamos bien porque somos usados, porque cumplimos con ciertos requisitos, porque yo siento que mi corazón está tranquilo, está en paz, porque yo oro mucho, porque yo voy ahí y me congrego, porque X. Llevamos cantidad de años en la iglesia. ¿Porque hemos sido usados o porque el servicio es para otros? ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, la responsabilidad más grande de orar es del pastor y los servidores? La responsabilidad más grande de hacer guerra por esa iglesia es del pastor y los servidores. Los que tienen que tener esa iglesia bien es el pastor y los servidores. ¿Y entonces usted qué es de esta familia? ¿Usted qué papel desempeña dentro de la familia en la que Dios lo puso para que usted creciera? ¿Recuerdan lo que yo les envié? Que dice que la iglesia, que el congregarse no es solamente irse a reunir, sino que es escoger el lugar donde yo voy a crecer. Si usted tiene un niño dentro de su familia que no quiere comer, ¿qué le va a pasar a ese niño? Ese no va a crecer, se va a quedar raquítico y se va a morir. Si usted se une a esta familia y usted no quiere comer, pues ahí se va a quedar como una linda y hermosa florecita sentada en una silla. Y le van a pasar los años y lo único que va a hacer es un búho. ¿Qué hace un búho? Abre los ojos, mira y mira, pero no dice nada. No dice nada. El Señor no nos llamó a eso. ¿Sabe por qué estamos así? Porque no hemos entendido las señales que nuestro corazón está mandando. Y el Señor dice, no es tiempo de estar dormidos, no es tiempo de estar sentados, no es tiempo de estar desapercibidos, es tiempo de despertarse, es tiempo de hacer, es tiempo de cumplir la gran comisión, es tiempo de. ¿Cuántos aquí ya se bautizaron? Amén. Mire, en los bautizos en el Nuevo Testamento se hacían como un testimonio. Mucha gente dice, ay, no, bautíceme para que Dios me perdone y me vaya al cielo. El bautismo que hacía Juan y que hacían los discípulos de Jesús era porque cuando una persona se bautizaba en el nombre de alguien, de un rabino, era porque estaba diciendo, yo soy seguidor de ese rabino. Muchos se bautizaban en el nombre de Juan, porque decían, ese es mi maestro, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Juan, me encantan sus enseñanzas y aquí doy testimonio vivo de que yo soy discípulo de Juan y por eso me bautizo. Si usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque usted y yo hemos decidido que amamos las enseñanzas de Dios, que vamos a ser testigos vivos y que no importa lo que pase, nosotros vamos a ser fieles a Él. Pero nos bautizamos y, ay, qué bueno, pasamos, me metí a la piscina. Y si nos vamos al bautisterio de la iglesia, no, sale uno de allá congelado, renovado, rejuvenecido. Pero muchos no salen ni cambiados ni transformados, porque es que no es tirarse al charco, no es que porque el pastor obligó, no es que porque el pastor dijo, venga, hágame el favor y se bautiza. Hágale, para yo llenar
una planilla, no. Nos bautizamos porque damos testimonio de que nosotros queremos seguir las enseñanzas. Y si usted es bautizado, siéntese a pensar, a ver, ¿yo estoy siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué señales sutiles me está mandando? Mire, la manera en la que Dios nos manda mensajes es a través de los hermanos, es a través del esposo, que a veces lo queremos devolver por garantía, es a través de los hijos, que a veces los queremos regalar a los tíos. ¿Será que no se los lleva por allá? Ni leen los mensajes, no. Yo a veces digo, ay no, ¿yo por qué no tengo mamá para llevarle a mis hijos una semana? ¿Por qué se murió tan ligero? Donde mi suegra no, porque la acabo de matar a la pobre. Pero entonces se los mando a la otra tía abuela. Y me dice, ay, ya, venga por ellos, ya los voy a devolver. Le voy a devolver a Felipe, a Sara no. Miren, ellos son la manera en la que el Señor va mandando esos mensajes de que nuestro corazón está mal. Así nos enojemos. Así usted diga, yo no soy así. Cada vez que usted reciba una exhortación de alguien, llévesela al Señor. Llévesela a Él y pregúntele, Señor, ¿esto es verdad? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y cada vez que usted caiga en un pecado, vaya al Señor y pregúntele, Señor, ¿por qué caí otra vez en lo mismo? Que no nos pase lo mismo que a Judas. No estemos ignorando las señales sutiles de alerta, que el corazón nos está diciendo, ojo, ojo. Porque estas señales nos pueden llevar a terminar como Judas, lejos de Cristo, ciegos a su misericordia y a su gracia, remordidos por no entender la gravedad de nuestro pecado ni a quien realmente estamos ofendiendo con él. Por eso muchos que caen en pecado y se van y se apartan y se alejan y se quedan en el mundo es porque nunca entendieron la gracia ni la misericordia de Dios. Estuvieron dentro de una congregación pensando que todo era en sus fuerzas, viviendo un evangelio a través de la condición de pecado y de heridas de su corazón. Si el Señor pudo perdonar a Pedro, si lo pudo restaurar, si pudo perdonar a Pablo, si lo pudo usar, si pudo perdonar a tantos, ¿por qué a nosotros no? Porque mientras pensemos que tenemos que hacer mucho, mucho, mucho y mucho para que el Señor nos perdone, estamos muy equivocados. Lo que tenemos que hacer es entender las señales de nuestro corazón, reconocer nuestro pecado y no remordernos, sino arrepentirnos de él, para alcanzar la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Así es que, así como miramos la vida de Judas como por encimita, señalándolo por esto y esto, pero realmente la vida de Judas es una vida bien nutritiva para nosotros, es un ejemplo bien nutritivo para nosotros, que nos ayuda a ver la condición de nuestro corazón. Así como lo hemos mirado a él por encimita, tal vez nos hemos mirado a nosotros por encimita, pero es momento de que permitamos que el Señor nos muestre y que este mes el Señor nos abra realmente el corazón. ¿Cuántas moneditas nos hemos robado? Hemos estado viviendo de apariencias, mostrando aquí, como les contaba, el testimonio de la esposa de Paul Washer el domingo, mostrando apariencia de piedad, apariencia de bondad, no siendo vulnerables, estando lejos del Señor, pero cerca a una congregación. Que este mes sea bien productivo, bien fructífero y bien provechoso en el Señor para nosotros. Amén. Que este mes el Señor produzca cambio en nosotros y que podamos verlo a través de los frutos que vamos a empezar a dar. Esto es solamente el comienzo. Necesitamos hacer
ese análisis a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos por fin levantarnos como una congregación avivada. Avivamiento no es ruido, avivamiento no es cantidad. Avivamiento es un corazón arrepentido que entiende, que abraza el amor y las enseñanzas de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor en esta noche, a pedirle que nos ayude. Si hasta ahora hemos estado ciegos a la condición de nuestro corazón, hemos caminado como Judas, contentos, alegres, felices, sin entender el pecado que hay en nosotros, que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Padre, y eso es lo que te pedimos en esta noche. Necesitamos que nos des entendimiento. Necesitamos ser redargüidos, necesitamos ver la condición en la que está nuestro corazón. Padre, si tú ya has sanado muchas cosas, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas como nos recibes. Tú nos recibes a pesar de nuestra condición de pecado, pero tú no nos dejas en ella. Nos amas a pesar de la condición de pecado que nosotros tenemos, pero tu amor cambia, tu amor restaura, tu amor restituye, tu amor transforma. Y lo único que puede transformar un corazón herido, que a través de las heridas ha permitido la entrada a Satanás y al pecado en su vida, es tu amor, es tu gracia y es tu perdón. No hay un Dios más bueno que tú, no existe, Padre. No hay un Dios que tenga misericordia de nosotros como tú la tienes. No hay un Dios que nos ame más que tú, al punto, Señor, de transformarnos, de moldearnos, de exprimirnos para sacar de allí todo lo que no te agrada. Señor, nosotros no queremos vivir de apariencias, no queremos usarte como un medio para lograr nuestros propósitos. No queremos, Señor, estar engañados y seguir abriéndole puertas a Satanás en nuestra vida. Queremos y anhelamos con todo nuestro corazón ser esos sacerdotes, ese sacerdocio santo, ese sacerdocio que te ministra, que te alaba y que te busca con el corazón todos los días. Anhelamos, Señor, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Tus virtudes, Jesús, en nuestra vida. Mostrar la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que queremos, Señor. Por eso necesitamos ver esa condición de nuestro corazón, para que el amor, la bondad, la paciencia, la fe, el gozo, la templanza puedan estar presentes en nuestra vida y que no importa cuántas dificultades lleguen, podamos ser testigos vivos y fieles de tu obra en nuestro corazón, Señor. Necesitamos cumplir con la gran comisión, pero no solo a través de palabras, sino a través de testimonios vivos. Perdónanos por las veces que por no entender tu palabra, Señor, por no entender lo que tú nos hablas, no hemos atraído personas, sino que las hemos alejado de ti. Perdón por las muchas veces que hemos sido esos testigos en contra de tu obra, porque las personas a veces han dicho, para ir a ser como usted, yo no quiero ir. Perdónanos por ese mal testimonio que hemos dado, Padre, pero que eso no nos aparte de tu propósito, que eso nos lleve a hacer un análisis, Señor, de la condición de nuestro corazón y a dejar que tú hagas la obra, para que aquellos que una vez no quisieron a causa de nuestro mal testimonio acercarse a ti, hoy puedan, Señor, empezar a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero ese Dios que te cambió, yo quiero ese Dios que te transformó, yo quiero ese amor que estás recibiendo en tu corazón, yo lo quiero. Que podamos ser instrumentos tuyos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón pueda ver su verdadera condición y a que nuestro corazón sea cambiado y transformado a través de tu presencia, a través de tu espíritu y a través de tu palabra, a través de tu amor y a través de tu cuidado incondicional. Y a ti, Padre, damos toda la gloria,
Damos toda la alabanza y la exaltación en Cristo Jesús. Amén y amén.